Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco con mi directo dominical de las 9, pero hoy hablamos de España. Ya hacía un tiempo que no hacíamos un directo español y hoy lo vamos a hacer sobre el Real Decreto Ley Ómnibus, esa chapuza jurídica que aprobó el gobierno antes de Navidad, que se votó a principios de esta semana y como ya sabía el gobierno hasta el punto de que Pedro Sánchez grabó un vídeo antes de que se votara, fue rechazado por la mayoría de PP, Vox y Junts. Para hablar de ello, para hablar de cuestiones tanto de fondo como de forma, tenemos hoy a Cele Cano de la Comisión Ejecutiva del Comité Ejecutivo Federal del Partido Libertario. Muy buenas, Cele. Muy buenas tardes, Xavier. Encantado de estar nuevamente por aquí. Muchísimas gracias por invitarnos. A vosotros y a Juan Carlos Pérez, que no necesitaría presentación en mi canal, pero aquí lo tenemos de nuevo. Muy buenas, Juan Carlos. Bien, muchas gracias, que ricasco. Será lo que se pueda, aunque a veces lo pone difícil. Bueno, pero a veces toca surfear ante las dificultades, ¿no? Entonces, pongamos en contexto y hagamos una valoración. Primero, ¿la podemos hacer del Real Decreto Ley Ómnibus en sí, del contenido y luego del procedimiento, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el procedimiento, que es lo más visible, ¿no? Y luego ya entramos en el contenido. A ver, el procedimiento de aprobación y rechazo de este Real Decreto, que implica tener que volver a aprobarlo y perder un tiempo precioso, dicho sea de paso. Sele. Pues, Xavier, la verdad es que antes que nada quiero declarar que yo no soy un tremendo erudito sobre los procedimientos legislativos actuales en la administración pública, pero lo que sí hemos visto al menos es que desde un tiempo hacia aquí parecería que está como tomándose básicamente el común de emplear para un mismo decreto ómnibus, ¿no?, por así decirlo, diferentes tipologías, o sea, emplearlas todo en una en lugar de sacar un real decreto por cada una de las tipologías que tuvieran que tratarse. Y esto seguramente sea peligroso. Insisto, no me gusta meterme en este tipo de cosas porque enseguida hago aguas, es algo de lo que me declaro que no soy gran conocedor, pero seguramente si antes se estaba haciendo históricamente hablando, aplicando un real decreto por cada una de las medidas y ahora se están juntando todas las medidas en uno mismo, quizás deberíamos dar una vuelta por qué está pasando y sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Gracias, Shele. Juan Carlos. Efectivamente es síntoma el hecho de que hayan intentado hacer un decreto ahora llamado Ómnibus, pero lo de llamarlo Ómnibus es algo relativamente reciente, pero bueno, parece que este tipo de neolengua, a pesar de que sí, en la América hispana, el ómnibus es el colectivo, es decir, el autobús, en diferentes terminologías, pero no por utilizar el mismo término, nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo. Y esto creo que afecta también a esto. El hecho de que no haya una mayoría funcional para el gobierno en la Cámara Legislativa en el Congreso, lo cual también me llevaría a reflexionar, vale, fueron muy cucos a la hora de hacer una mayoría para la investidura de Pedro Sánchez, pero se olvidaron del Senado, se olvidaron completamente del Senado para las elecciones del 23 de julio del 23, dándole la posibilidad al Partido Popular de que tuviera una mayoría absoluta en el Senado que no tiene en el Congreso. Eso alguien tendría que reflexionarlo. Alguien. No teniendo una situación favorable, pero sí la tuvieron para la investidura y tampoco yéndonos al extremo con los gobiernos de Chapa Prieta y de Portela Valladares, que creo que ya sabéis a dónde me voy porque fueron de cierre patronal del Congreso y por eso a veces pasó lo que pasó. En este momento, ciertamente, el rechazo viene en buena medida dado porque este gobierno se cree que, llegados al último momento, entre el caos y yo, y la revista aquella de la transición, Hermano Lobo, decía, ¿a quién elegís? ¿Entre el caos o yo? Y decían, el caos, tranquilos, el caos también soy yo.
No, tenemos que abrazar la verdad y avanzar en el hecho de que si este gobierno no tiene una mayoría para aprobar leyes ordinarias, es porque no se le ocurra. Y cuando se le ocurre, las pocas veces que lo tiene, y en esta legislatura, incluso en esta, lo han logrado alguna vez, es porque previamente han trabajado con los diferentes grupos a los que quiere el voto favorable. Porque no puede ser eso, que llegue el momento dado y digan, estamos al borde del precipicio, tienes que hacer esto. Ya, pero es que esto va en contra de mis principios. Yo me he presentado con un programa electoral que no es el tuyo. Yo tengo unos votantes que me exigen algo que es distinto a lo tuyo. Y metiendo tantas cosas en una ensalada, en un marmitaco como este, pues es más probable que haya un grupo parlamentario que te diga, esta medida va en contra de mi diario. O va en contra de lo que me han pedido mis electores. Va en contra de lo que yo estoy comprometido a hacer. Y por lo tanto, eso hace que descarrile todo el conjunto. Tendrían que haber hecho esto antes de presentarlo en el Consejo de Ministros, hacerlo bien, pero, claro, pareciera que tiene más importancia respecto de lo que sucede dentro de exactamente una semana, como son las elecciones en Aragón, en donde el timing parece que tiene importancia, que hacer las cosas bien, porque el año pasado pasó exactamente igual, con la idea de, ojo, que cuando llegue la siguiente nómina de los jubilados y vean que hay 50 euros menos de media, ¿a quién van a mirar para ser el culpable? Hasta el punto de que Pedro Sánchez salió con un vídeo después, habiéndolo hecho antes, sabiendo lo que iba a pasar. Y eso, evidentemente, como le pasó a Nicolás con el tema del reloj, pues evidentemente esas cosas no estamos para echar cohetes, pero evidentemente hay algunos que se dan cuenta de los pequeños detalles. Así que sí, en lo formal, ahí está Pedro. Bueno, si quieres vamos a escucharle. Lo voy a poner porque lo tengo que poner, es decir, a ver, y daré mi opinión antes de pasarle la palabra a Shele, pero son de estas Pero cosas. resulta curioso porque ahí con la corbata sería verde, ¿no? Que tendría múltiple interpretación. Podría ser verde viva el rey de España, o verde Vox, monárquica, o verde Vox, o porque no, también podría ser verde como el jersey de mi colegio, o verde PRC, o incluso verde PNV. Cada cual que piense lo que quiera. Vamos a ver aquí al señor presidente del gobierno. El Partido Popular toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país, votando en contra. Otra vez el Partido Popular toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país, votando en contra de sus intereses de más de 10 millones de pensionistas. Ya lo hizo en 2013, cuando congeló las pensiones desvinculándolas de la evolución de los precios. Lo volvió a repetir en el año 2021, cuando adaptamos la revalorización de las pensiones conforme al IPC, y ha votado en contra en las 4 actualizaciones posteriores. El año pasado quiso hacerlo, pero la presión social le hizo rectificar finalmente. Quizás pienses que a ti esto no te afecta directamente, pero piensa en tu abuelo, en tu abuela, quizá en tu madre, en tu padre, que podría perder más de 500 euros al año. Es de justicia que quienes han dedicado su vida a construir este país tengan pensiones dignas. Pero os puedo asegurar una cosa, frente a quienes bloquean los avances, vamos a pelear para que las pensiones sigan subiendo y proteger así la dignidad de nuestros mayores. Yo tengo que hablar. Sí, pero esto tengo que hablar. Pero ¿puedo decirle algo a Pedro antes? Sí, díselo. Pedro, pregunta a ese que está a veces viajando a Caracas y volviendo y que recibió presuntamente 450.000 euros de Plus Ultra, que ese fue el que congeló las pensiones. Y lo sé perfectamente porque el que desindexó del 0,25, que solamente fue posible con Fátima Báñez porque Zapatero congeló las pensiones, fuimos nosotros. EAJPNV, el Grupo Vasco, el que volvió a reindexar porque por mucho que a alguno le molestara, hicimos posible que en el momento en que había minoría parlamentaria, entonces el PP tuvo apoyo para que España tuviera presupuestos. Cosa que de 2023 España no tiene presupuestos con este gobierno actual. Así que, Pedro, por favor, di las cosas verdaderamente, que luego nos vendrás a pedir favores y nosotros
tenemos algo de memoria. Es que hay que echarle bemoles para decir lo que ha dicho con la cantidad de datos falsos, porque aquí ya hablamos de datos falsos. Luego, a ver, una apelación a la empatía que viniendo de él resulta impostada. Es que lo han vuelto a hacer. Vamos a ver, lo has vuelto a hacer tú, Pedro. ¿Sabes que el PP es partido de pensionistas igual que Vox? Si tú presentas la revalorización sola, te la iban a votar a favor. Vamos a ver, pero es que solo hay que ver cuál es la estructura demográfica del votante del Partido Popular. Vamos a ver, o por la cuenta que les trae, no te la van a tirar abajo. Y esto lo sabes, Pedro, lo sabes. Entonces, bueno, lo tenía que decir Shelley. Sí, a ver, antes de pasar a Pedro Sánchez, quería hacer mención a algo muy interesante que ha dicho Juan Carlos, ¿no? Y es que hacer que las medidas casen con lo que se dice en política sería coherente. Y desde luego eso a día de hoy no se ve o no se ha visto en mucho tiempo. Disculpadme porque creo que me he quedado congelado. ¿Me vais a permitir que salga y vuelvo a entrar? Vale. Mientras, mientras tenemos aquí un comentario de Vamos, Iniciativa Cívica, que bueno, hace una valoración sobre Sánchez y nos dice, estas son las estrategias que se gastan cuando prefieres fastidiar al rival antes que beneficiar a los ciudadanos. Bueno, yo creo que objetivamente el comentario en la segunda frase de Vamos es objetivamente cierto, es decir, esto era evitable, Juan Carlos, a mi modo de ver, totalmente evitable. Sí, efectivamente era evitable, lo mismo que las otras veces en la legislatura. Claro. Y efectivamente es algo que deviene de una situación a veces sistémica, en donde se han abonado a este tipo de procedimientos, y eso es bastante triste porque eso remite a forma y fondo a la hora de cómo afrontar la política. Efectivamente. Sí, mejor que continúes. Sí, bueno, y perdonad que he tenido un pequeño fallo, ¿no? Sí, a cualquiera le puede pasar. A cualquiera o sea, al final nos tenemos que quedar con una cosa, ¿no? Y es que, ¿por qué se está sacando esto ahora? ¿Por qué se está sacando lo de las indexaciones de las pensiones de los jubilados, en este caso, al IPC y demás, ¿no? Y viene dado básicamente de que todos los pensionistas, todos los jubilados han sido engañados, igual que a nosotros se nos está tratando de engañar constantemente, diciendo que el sistema de reparto en España funciona, y eso no es cierto. Nunca ha funcionado y, de hecho, fruto de eso, ha venido precisamente que tengan que cambiar tanto los tiempos de cotización como la edad de jubilación. Que se estén peleando ahora mismo por si el IPC, o sea, si suben las pensiones en base al IPC o si no, yo lo veo como si estuviéramos en un barco, ¿no? Que hace aguas por todos lados y a nosotros solamente nos están enseñando la parte del puente de gobierno, ¿no? Vemos que nos estamos hundiendo, pero no nos damos cuenta, sin embargo el agua ya está por el cuello, ¿no? Y este sí es un debate que hay que poner sobre la mesa porque ningún político a día de hoy lo está poniendo, salvo el Partido Libertario que yo sepa, y tenemos que traerlo. Es obligatorio. Pero fíjate una cosa, asumiendo que sea un debate que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Y porque no nos podemos andar engañando y haciendo trampas al solitario. Hombre, el MEI es un ejemplo de esta cuestión. Pero date cuenta, en ese decreto mezclaban varias cosas. Mezclaban, por un lado, la revalorización de las pensiones. Por otro lado, la moratoria contra desahucios. Pongamos una nota, esto favorece la ocupación, esto en última instancia contribuye a que aumente el precio de la vivienda. Es que esto hay que decirlo también. Sí, sí. Además, vamos. Sí, perdón. No, perdón, Xavier, ¿no? Y además también te hacían seguir pagando los suministros de agua, luz, etc. O sea, es una auténtica burrada. Es un atentado de todas contra la propiedad privada. Sí, y eso es algo que ya se tenía que haber blindado. Y que ponía la carga de la prueba en el pequeño propietario. Por supuesto, efectivamente. Claro,
Es que hay esa cuestión. Porque lo que no se puede hacer es alguien que pueda tener responsabilidad pública, hacer dejación de su responsabilidad y luego además decir, no, el culpable de esta problemática es ese, que es el pequeño propietario de uno o dos viviendas por ahí, y ese es el responsable de que se haga una política de vivienda y que haya más viviendas. No. No, el responsable es otro. Ese es una persona que ha sido pequeño ahorrador y que ha invertido en los dineros de su vida en un proyecto vital encarnado en una o dos viviendas. No puedes hacer ese tipo de chabacanerías y extravagancias. Claro, pero es que ahí lo que tenemos es que meten eso, meten junto a ese tema, si Junts, por ejemplo, lo dijo, y además es que aquí ya tenemos un elemento de perversidad, ¿no? Y es, ellos saben que metiendo eso, Junts va a votar en contra. ¿Por qué Junts va a votar en contra? Bueno, y por supuesto el PP y Vox. Pero aquí hablamos de Junts, que era quien movía la balanza. Junts vota en contra porque Junts tiene el aliento en el cogote de Alianza Catalana en Cataluña, que además en los temas migratorios tiene, con respecto a la ocupación y con respecto a determinados temas, un discurso muy duro. Por lo tanto, Junts no se puede permitir jugar como se podía hacer en los tiempos de Pujol o de Artur Mas. Eso se terminó, ¿no? Y esto lo sabe el gobierno. Y el gobierno juega con el timing, porque esto se aprueba en el Consejo de Ministros del 22 de diciembre, si no recuerdo mal. Vale. Esto tiene que ser convalidado en 30 días, pero bueno, hay una interpretación de si esto llega a la mesa del Congreso y la mesa del Congreso le da trámite, y porque técnicamente habrían pasado más de 30 días, ¿no? Pero bueno, si le da trámite, cuenta. Vamos a ver, la mesa del Congreso, ¿quién la controla? ¿De quién depende la Fiscalía? Bueno, pues eso, ¿no? ¿Y por qué ponen la votación la semana pasada cuando la podrían haber puesto la semana anterior? Entre otras cosas porque hasta el día de hoy, mañana concretamente, estaban de vacaciones parlamentarias y por lo tanto era un pleno extraordinario, puesto que el nuevo periodo de sesiones empieza mañana. Bien, lo hacen porque dentro de una semana hay elecciones en Aragón. ¿Y cuál era el relato? Que por cierto ya es un relato un tanto caduco, ¿no? Porque ya pasó el año pasado. Es que se le tirara abajo el Real Decreto Ley y que se hiciera un vídeo para tener relato para el resto de la campaña en Aragón. Una campaña que además se está haciendo mucho, y yo no digo que esté bien, pero esta es la realidad, está siendo mucho una campaña en clave estatal, ¿no? Entonces, un poco esta sería la valoración. Comenta, bueno, Noemí sobre el plan de Huerta de Soto para una transición. Y luego nos comenta también, lo dejo aquí, la propiedad privada debe ser respetada, si no, no podemos tener libertad real. Sí, bueno, es lo que diría un libertario. Vida, propiedad y libertad. Efectivamente, puede ser redundante, ¿no? Pero bueno, evidentemente. Totalmente. Entonces, bien, ¿quieres comentar algo, Shelley? Pues sí quiero reivindicar una cosa que creo que es interesante que la saque. Aprovecho para pedir el voto de cara a las elecciones de Aragón hacia escaños en blanco. Los libertarios sabéis que apoyamos siempre lo que es más coherente. En estas elecciones, desde el Partido Libertario, no nos vamos a presentar en las de Aragón. Y sí tenemos muchísimas sinergias compartidas con escaños en blanco y me parece interesante, Xavier, Juan Carlos, con vuestro permiso, reivindicar ese voto para ellos. Puestos a que alguien lo haga mal, al menos que no haya nadie que pueda hacerlo mal. Dicho queda. Sí, lo mismo que probablemente a mí me haría más ilusión si tuviera más fuerza el PAR y Chunta aragonesista. Bueno, parece que Chunta o se queda con lo que tiene o sube uno, parece que va emergente. Y el PAR, a ver, las encuestas dicen que desaparece, pero teniendo en cuenta que el diputado lo tiene por Teruel, controlan bastantes ayuntamientos, yo lo tengo que ver antes de decir esto. Pero, en cualquier caso, sí hay ese tema. Y luego hay un juego cortoplacista, y es un juego cortoplacista que a mí, honestamente, me parece ya agotado.
Es que esto está agotado. Si sabemos el guión de lo que va a pasar la semana que viene. Y tiene que ser la semana que viene, digo, ¿por qué? Porque esto tiene otra razón de ser. Vamos a ver, a no ser que quieran, lo cual ya sería una vuelta de tuerca, pero bueno, con Sánchez nunca se sabe, que los pensionistas noten en su cobro revertido el aumento, lo cual pasaría a partir del día 24 o 25, claro, tienen que aprobar un nuevo decreto a ser posible la semana que viene y que sea convalidado, pues bueno, una vez que está aprobado en principio no habría problema, luego tienes 30 días para convalidarlo, pero vamos, que tampoco tienen mucho margen, si no quieren que pase esto. Claro, aquí luego se abren nuevos debates, porque también se habla de las porque creo que hay un elemento que creo que es interesante añadirlo. Eso de poner las cosas en más de un documento, eso lo saben hacer. Por más que el documento principal, como lo pudimos ver el viernes, tenga 66 páginas, de las cuales exposición de motivos es un tercio del documento. Lo cual echa leyendas al pavo, que tengas tanto que explicar o que justificar o que exponer a la hora de simplemente hacer la introducción, como quien dice. Pero es que al lado se votó el tema del transporte en un decreto aparte. Lo cual indica que cuando tienen interés, sí saben hacer las cosas de manera apropiada. Es que, claro, pero es que esto al final es un ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Quiero decir, lo malo es que se ve a kilómetros que es un tema de tacticismo cutre. Y además reseco, porque el año pasado hicieron exactamente lo mismo. Es muy triste, ¿verdad? Que se siga esta dinámica en la política en general, quiero decir. O sea, ahora lo ha hecho el PSOE, pero podía haber ocurrido en cualquier otro actor. Creo que los españoles merecemos estar a la altura de ya no solamente representantes mejores, ¿no? Sino de mecanismos que realmente al menos nos lleven a tomar el control de este tipo de cosas. No puede ser que se sigan, como has dicho tú bien, Xavier, como bien has referenciado, jugando los trileros, ¿no? Con la bolita a ver dónde está, simplemente jugando con el voto de la gente, ¿no? Claro, ahí ya hay otra preocupación que tengo, le doy la palabra a Juan Carlos, que es la siguiente. Lo malo, y es una reflexión que con Juan Carlos he hecho muchas veces en privado, ¿no? No hay problema en decirla en público, es que Pedro Sánchez está creando muchos precedentes nefastos que están degradando la democracia en España. Y el problema es que en gran medida es una política de tierra quemada. ¿Por qué? Porque cuando entren, que más tarde o más temprano van a entrar, el Partido Popular y Vox, cuando hagan exactamente lo mismo, lo que van a poder decir es, esperen, que hicieron los que nos precedieron. Y sí, habrá quien diga, no, esto no vale como argumento políticamente, por desgracia, vale y vale bastante. Ojalá no valiera, tú puedes racionalizar, a mí puede no valerme, pero en el relato político es algo que vende. Yo me acuerdo cuando entró José María Aznar, hombre, su primera legislatura se la pasó recordándole al PSOE todos los casos que había habido de corrupción en la última época de Felipe González. Entonces, el problema de estas cosas y de esta forma de actuar, a mi modo de ver, es que hacen daño a la democracia, hacen daño y al sistema de convivencia. Y esto, por desgracia, lo pagaremos cuando hay alternancia. Porque antes, fijaros en algo, en pasadas legislaturas había algunos límites no escritos. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Cuando terminaba una legislatura, incluso si había adelanto electoral, se solía hacer un último pleno al que le llamaban pleno escoba, ¿no? ¿Por qué? Porque igual aprobabas varios proyectos de ley, ¿no? Y digamos, con eso finalizabas la legislatura, pero eran proyectos de ley distintos, ¿no? Y bueno, solía haber un mínimo consenso, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, los últimos plenos
de Felipe González en la legislatura del 95 o de José María Aznar, se hacía un último pleno para dejar las cosas más o menos arregladas. Esto no lo vamos a tener cuando se acabe esta legislatura. Entonces, el problema es que lo que debería ser excepcional se ha convertido en norma. Ya el propio uso del recurso del Real Decreto Ley, que teóricamente es excepcional, ya aumentó mucho con Mariano Rajoy, pero es que Pedro Sánchez ya ha superado, y de una forma holgada, el máximo que tuvo Felipe González. Sí, pero es que Felipe González estuvo 13 años y medio. Pedro Sánchez aún no ha cumplido 8 años en el gobierno. Entonces, esa es un poco la reflexión. Juan Carlos, ¿tú cómo sabes algo de derecho constitucional? ¿Qué reflexión podríamos hacer al respecto de lo que acabamos de decir? Sobre todo cuando la legislatura te la terminan así. ¿O crees que... o creéis que cuando el día 23 de julio del 23 se convocaron las elecciones, que fue el día después de las elecciones municipales, forales, autonómicas, es decir, a finales de mayo de ese año 23, el Parlamento tenía las cosas más o menos medio cerradas para poder prever, con lo cual aquella legislatura se cerró en falso, con asuntos que quedaban coleando y pendientes, bastantes, con ponencias que decayeron, con leyes que perdieron su recorrido legislativo, que podían ser algunas más importantes que otras. Seguro que podríamos discutir si algunas eran extemporáneas, algunas pudieran ser modificables, pero no podremos evitar el hecho de que cualquiera de ellas merecía el debate hasta su tracto final, a poder ser en esa propia legislatura, que todavía le quedaba un tiempo para desarrollar. Con lo que ciertamente resulta sorprendente, y esto se lo avisó Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz descanse, se lo dijo: haced las cosas bien. ¿Por qué pensáis que vamos a gobernar para siempre y que nosotros mismos lo vamos a poder remediar en el futuro? Y puede ser que llegue otro y sea el que lo remedie, pero en beneficio del otro, lo cual evidentemente es un llamado a la cordura, porque cuando nos enfrentamos a la política, evidentemente, cuando tú lo dejas, lo que hayas hecho para bien o para mal es un referente para el siguiente. Por eso dije, vale, lo del 0,25 fue algo que dolió, sobre todo una carta que fue infame porque estaba escrita mal, aquella de Fátima Báñez, pero eso no evita que ese 0,25 sea un 0,25 más que el 0% que puso José Luis Rodríguez Zapatero, que abrió la veda con la congelación de las pensiones y también con una afectación al sueldo de los funcionarios, que abrió la veda para que el PP pudiera hacer lo que considerara oportuno cuando llegó al gobierno. Cierto es que podrá gustaros más o menos, pero puede ser que haya un gobierno del PP, eso es más o menos seguro. No sé si con Vox o sin Vox, eso el tiempo lo dirá, pero ciertamente cuando nos enfrentamos con esas posibilidades de futuro hay que tener en cuenta que van a atacarles, y con razón, que no tienen mucho credo autonómico, especialmente el ámbito de Vox, que odian las autonomías, por lo menos de forma, a pesar de que luego fueron gestores de consejerías de comunidades autónomas, con lo cual la hipocresía de algunos pues también tendrán que lavársela en algún lugar, en algún momento en casa o en algún barreño que puedan encontrar. Pero más allá de esto, es que nos hemos encontrado que en este gobierno ha habido elementos antiautonómicos en el PSOE, en Sumar, en Podemos. Citaba el tema de transporte. Y en Alemania, cuando hubo el tema de la pandemia, en 2020 en adelante, hubo una iniciativa de, vale, los alemanes deben de poder salir cuando el tema del ya la primera hora y todo esto, para que puedan expandirse por Alemania, vale. Tarifa única, 9 euros. Usted puede viajar por Alemania por cualquier transporte público. 9 euros. Una buena idea. ¿Qué es diferente? Ahora, después de 6 años, el gobierno de España saca una tarifa única por 30 días, a coste de 60 euros. 60. Pero viene con trampa. La política de transportes está
íntimamente ligada a la realidad del Estado español, con lo cual está dividida en las realidades administrativas que existen en el Estado español, que son las ciudades, que son las provincias, que son las comunidades autónomas, y por tanto no puedes desde el gobierno español decir, hágase, yo soy el Estado, soy el Rey Sol. No, usted lo que tiene que hacer, si quiere un abono único, es que reunir tal vez al Consejo de las comunidades autónomas con las provincias y con los municipios, que seguramente sería de nueva creación, porque creo que algo no existe de estas características, porque existe la Conferencia de Presidentes, sí existe el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero creo que no existe algo que sí tenemos en el País Vasco, que son las reuniones entre UDE, las diputaciones y el gobierno vasco. Y se reúnen habitualmente. Pero en el ámbito del transporte, claro, te dicen abono único por 30 días. Pero si es abono único, ¿cómo es que yo entro en la web de Alsa y me encuentro con el abono único de Alsa? Si es único, ¿cómo va a ser único el de Alsa, el de Renfe y el de los demás? Y si es único, ¿por qué me dice no, en tren de media y larga distancia? En autobuses interterritoriales. Claro, no entran los autobuses urbanos, no entran los cercanías, no entran los servicios de metro de las comunidades autónomas, con lo cual ahí ya, cuando empiezas a... El brilli te trata de obnubilar, sí, pero cuando bajas al terreno te encuentras este tipo de cosas. Y también pasan en vivienda, dado que hemos hablado del tema de los desahucios. Las viviendas están relacionadas con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas. Y en teoría el Ministerio de Vivienda debería de desaparecer, como muchos de los ministerios. Y este tipo de ideas no son mías, aunque las pudiera suscribir. Las dijo Miguel Ángel Redilla Roiz, que cuando iba por nuevos ministerios decía: los edificios están igual que cuando no teníamos comunidades autónomas. Y dentro hay casi tanta gente como cuando no teníamos comunidades autónomas, y ahora que tenemos comunidades autónomas y hay competencias exclusivas, y tenemos funcionarios y tenemos responsabilidades, parece que Madrid no se ha enterado. Y eso lo hace el gobierno chachiprogre que tenemos ahora. Con lo cual, cuando venga el siguiente, van a decir: oiga, nosotros no estamos atacando las autonomías, o por lo menos no más que el gobierno chachiprogre que venía antes. Y eso es un problema. Y muy grande. De hecho, algo que dice el Partido Libertario tradicionalmente es que está en contra de las duplicidades de funciones, entonces, ni de competencias. Es decir, es que lo de la moratoria antidesahucios es directamente un ataque a las competencias autonómicas en vivienda que son exclusivas. Es decir, ahí el Estado no tiene que meter la zarpa. Totalmente. Bueno, y de hecho, hablaba Juan Carlos hace un momento, ¿no? Ha sacado antes del tema de vivienda el tema de transporte, ¿no? Era uno de los puntos del manifiesto comunista, recordémoslo, ¿eh? Centralización de los medios de transporte. Dicho esto, evidentemente que sobran duplicidades tanto en competencias como en funciones, es un hecho y una realidad, por desgracia, en España. Que por supuesto debemos hacer que se reduzca todo muchísimo. Creo que ya no es un hecho, sino que es un deber que tenemos todos. Y sí me gustaría, si me lo permitís, me gustaría compartir con vosotros a raíz de el Real Decreto, porque sobre todo el foco lo tiene sobre las pensiones, ¿no? Bueno, podemos estar de acuerdo en que una de las cosas que más sensibilidades han tocado ha sido precisamente el tema de las pensiones, y no quiero pasarlo por alto. Esto significa que, si no te importa, Xavier, ¿os puedo compartir? Ah, por supuesto, encantado. ¿Sí? Todo lo que sirva para documentar mejor, bienvenido. Segundo, vale. Siempre que no explote el medio de transmisión. Esperemos que no. Lo digo porque tiene cierto cariz de maldad a veces. ¿Sí? Bueno, sí. Vale. Bueno, pues lo que os quiero compartir para todos, no sé si se ve mi pantalla ahora. Sí, y está grande ahora. Perfecto. Es las estadísticas que habían del año 2025 para los presupuestos generales del Estado, ¿vale? Prorrogado. Esto es del Ministerio de Hacienda. Son las estadísticas, pero ahora después os digo, había una desviación muy pequeña con estas estadísticas, solamente para que se tuviera en cuenta. Y luego os digo, si queréis, con qué lo he contrastado. Pero bueno, básicamente las fuentes que tengo son Ministerio de Hacienda, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Lo digo por si hubiera alguien
que quisiera rebatirme las fuentes o los datos que voy a mostrar aquí, estaré encantado de hablar con él cara a cara y ir sacando una a una todas las fuentes en las que me he basado, ¿vale? Bien, presupuestos para el año 2024, como sabéis, prorrogados del 2023. En 2025 también se prorrogó del 2024, luego por extensión del 2023, y ahora en el 2026 la cosa no ha cambiado. Vale, no sé si se ve bien, pero os amplío un poquito, ¿vale? Para que lo veamos. Bastante. Para ser una pantalla se ve bastante. Genial. Yo quiero que primero veamos de todos estos presupuestos cuál es el más alto. Yo siempre hago lo mismo para cuando quiero hablar de pensiones. Mira a ver cuál es el más alto. Con diferencia es este de aquí, ¿vale? 190.687. El siguiente es este, que son las de comunidades autónomas. Y efectivamente, si nos venimos aquí, perdonad, lo hago pequeñito y así lo vemos y vemos cómo, por desgracia, no me equivoco. 190.687 millones es lo que va destinado a pensiones y 66.274 transferencias a otras administraciones públicas. Bien. El gasto de pensiones lo tenemos desglosado aquí en la política 10. Lo siento porque es que esto me lo sé de memoria de las veces que lo he tenido que contrastar. No, bien. Básicamente es el punto 21 pensiones que se desglosa en la parte de arriba, ¿vale? De esas 190.687, que, por cierto, ya lo digo, supone el 40%, bueno, el 39,5%, eso no estoy mal, pero bueno, en torno al 40% de los presupuestos generales del Estado totales, ¿vale? 159.689, si me lo permitís, lo redondeamos a 160.000, van a pensiones contributivas de la Seguridad Social, que esto sería aproximadamente el 33% respecto a los presupuestos generales del Estado. Quiero decir con esto, y es que es súper importante que lo tengamos en cuenta, que 1 de cada 3 euros que nos quitan de impuestos va directamente al gasto de pensiones en jubilación. Pensiones en jubilación. Esto es primordial, ¿vale? Tengo hecha esta cuenta, básicamente, por desgracia, ya dejo de compartir, que si no monopolizo la charla y no se trata de eso, pero tengo hecha esta cuenta porque precisamente, o sea, desde el año 1996 que tenemos datos, yo soy el que menos, pero junto a un equipo de trabajo de economistas hemos conseguido desgranar todos los presupuestos en base a las series rojas, amarillas y verdes como fuente principal el Ministerio de Hacienda. Ya sabéis que si hay algo que no falla en los estados es la hacienda pública. ¿Por qué? Porque tienen que tener las cuentas de todo absolutamente. Antes, Noé, por cierto, aprovecho para saludar a Noé, a Vicente, etc., ha mencionado que, entre otros, Huerta de Soto, el profesor Huerta de Soto, ya desgranó hace tiempo cómo deberíamos hacer un sistema o podemos plantear una solución al sistema de reparto actual de las pensiones. Y ese creo que es el foco que tendríamos que trabajar de hoy en adelante hasta conseguir realmente que tengamos una solución, porque las pensiones son un problema, no se nos pasa a nadie desapercibido. Recordemos que estos presupuestos generales del Estado siguen congelados respecto a 2023, incluido en el gasto de pensiones, pero sabemos que hay entre 330 y 450.000 nuevos pensionistas desde diciembre del 25 al menos. Estas son cosas que tenemos que plantear. Y desde luego, yo si me permitís, sí quiero hacer aquí proponer una solución al menos, que desde el Partido Libertario ya llevamos barajando desde hace muchos años, que es pasar a un sistema de capitalización. Incluso, fijaos, yo no digo que tengamos que hacerlo sí o sí, simplemente que se le dé a la gente la opción de poder elegir si continuar en el sistema de reparto o pasar a un sistema de capitalización. Y además podríamos hablar largo y tendido de qué restricciones nos pondría, por ejemplo, Europa al respecto, porque como sabéis, no podemos hacer una modificación mayor al 3% sobre el PIB, actualmente supone en torno al 12% del PIB, para que nos hagamos una idea. En fin, pero que la gente fuera consciente de esto para mí es primordial. Y Xavier, perdóname, pero tenía que aprovechar, Juan Carlos, Xavier, este canal para precisamente hacer de altavoz, porque creo que muchas veces, en muchas ocasiones, no somos conscientes del problema que está suponiendo ya las pensiones, el problema que llevamos heredado y todavía lo que nos va a suponer a futuro. No, sí, no hay nada que disculpar, porque me alegro por dos motivos el hecho de tu exposición. Una primera, porque no has hecho lo facilongo que hacen muchos de comparar las pensiones con el gasto en educación y sanidad. Cosa que es una trampa, porque en el presupuesto general del Estado, evidentemente, la mayor parte de educación y sanidad no van a aparecer porque está transferido y computaría como gasto de las comunidades autónomas, que es una trampa al solitario que hacen algunos que tratan de hablar de pensiones, lo cual es tan burdo,
Es muy tramposo, eso es verdad. Sí, y por el otro lado, yo como vasco, ciertamente me resulta interesante el debate de fondo, pero cuando han estado los pensionistas y los primeros que salieron a hablar de este tema en las manifestaciones de los lunes fue en Bilbao, cosa que también les digo, si queréis hablar de esto, pues podéis haber manifestado en la Plaza Moyúa delante del gobierno, es decir, de la delegación del gobierno. A mí me gusta hablar de la Embajada de España en Bilbao, pero bueno, más allá de este pequeño chascarrillo, evidentemente, que lo hagan frente al Ayuntamiento de Bilbao, que no tiene competencias en materia de pensiones, pues resulta un poquito sorprendente. Y la Plaza Moyúa es simpática a la hora de manifestarse y de estar ahí tranquilamente. Mucho mejor que la placita pequeña que hay delante del ayuntamiento. Pero la cosa es que nosotros, como vascos, tenemos en el apartado 18.2b, artículo 18.2b del Estatuto de Autonomía y en la disposición transitoria quinta, que viene refundido en el Estatuto de Navarra en forma del artículo 54, el hecho de que tenemos el régimen económico de la seguridad social incorporado. Y eso significa que en el periodo actual la transferencia debe ser completada porque en teoría debería haber estado ya en 2 ocasiones acordado con Pedro Sánchez. Ahí se ve también el hecho de las dificultades, pero también hay secretarios de Estado que tienen una disposición mental respecto de esto, la caja única de la seguridad social y todas estas cosas, lo cual es alucinante hasta qué punto cargos intermedios o incluso funcionariales llegan a contrariar una ley orgánica, la ley orgánica 3 del año 1979, como es el Estatuto de Autonomía de Gernika, que debería haber sido cumplido en 1980, 81 y automáticamente sin la intervención de ningún partido, ni grupo parlamentario, ni en el Congreso, ni ninguna otra institución. Lo digo porque, en buena medida, cuando nos enfrentamos aquí en el País Vasco a esta situación, el contrafuerte al que yo apelo es precisamente el hecho de, vale, primero, ¿dónde? Y después podemos hablar del cómo. Pero aquí tenemos una estructura en donde el régimen económico debe de estar en el País Vasco y en Navarra, y una vez después podremos hablar del contenido, de cómo deben de estructurarse las pensiones, porque si no nos estaríamos haciendo trampas al solitario, por lo menos en el País Vasco, ahora decir, sí, queremos este sistema porque es el mejor del mundo, ya, pero si viene de otro que no tiene competencia, sería como si la vivienda se la recomendamos que nos la haga la Asamblea Nacional Francesa. Cosa que por muy gustoso que pueda ser el proyecto, sigue siendo un ente que no tiene competencias sobre el Estado español. Y por eso, en nuestro caso, yo pongo por delante la recomendación de cuál es el marco legítimo a la hora de debatirlo, y luego podemos hablar del contenido y que en un momento dado, creo que fue en 2016, EAJ-PNV, a diferencia de todo el resto de partidos con representación en el arco parlamentario vasco, para su Asamblea General, que es el equivalente a un congreso, hizo un documento de una docena de páginas en donde se hablaba de cuál era el modelo que quería debatir EAJ-PNV cuando la transferencia estuviera completada y cuál era el modelo de pensiones futuro, teniendo en cuenta esas dificultades, teniendo en cuenta esas circunstancias que estamos viviendo. Igual el documento, en caso de esa transferencia, habría que actualizarlo porque de 2016 ahora pues han pasado casuísticas, pero yo reivindico ese valor de EAJ-PNV a la hora de decir, vale, primero el modelo, cuál es el asunto, dónde tiene que ser, y después el debate ya se producirá, pero adelantamos esto. Adelantamos este documento de cuáles son nuestras ideas. Bien, ahí hay un tema que me parece de máxima importancia y es, primero, desde la perspectiva de un libertario, lo que te dirían es que esto es cuestión de los territorios, ¿no? Entre otras cosas porque el Partido Libertario defiende la competencia fiscal. Pero punto número 2, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Cuando se ha hablado de pensiones. Bueno, que cada vez resulta más costoso sostenerlas es un hecho objetivo. Hombre, cualquier persona que cotice sabe que está pagando un impuesto que es el MEI, por ejemplo, adicional. No digo ya lo que son las cotizaciones en sí, no, el MEI, que es un invento precisamente para pagarlo. Es decir, hay un hecho que es objetivo y hay un hecho que además es demográfico. Cuando
se universalizó para todos los trabajadores por cuenta ajena, ¿de acuerdo? Que eso fue en la década de 1960. Bueno, es que tú tenías una ratio de pensionistas por trabajador que era de 4:1. De 4:1 y además con una esperanza de vida que en aquel momento era de 67 años. Lo que quería decir que de media un señor iba a cobrar 2 años el subsidio. En aquel momento se le llamaba subsidio, ¿no? Claro, ahora tienes una situación donde la ratio ha bajado drásticamente y, claro, aquí digamos que se mezcla, por un lado, el tema cortoplacista y luego la cuestión a largo plazo, ¿no? De quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Porque realmente, a ver, que hay una cuestión estructural con las pensiones. Es que no se le puede mentir a la gente, hombre. No se le puede mentir a la gente. Sí, pero para algunos el largo plazo es la semana que viene. Ya, pero vamos Lo a ver, digo mira, porque parece que vamos a ir trampeando y algunos piensan todavía que la legislatura va a durar hasta septiembre, octubre del 27. Claro, pero vamos a ver. Yo contando que, vale, sí, pero para Sánchez el largo plazo es la semana que viene. En eso te lo compro. Pero aquí estamos hablando de algo que se tendría que plantear a 20, 30 años vista. Es decir, hablamos de un proceso que puede llevar una generación. Te enumero todas las cosas que deberían de hacerse pensando en 20, 30 años vista. Empezando, Sí, Juan Carlos, empezando por el seguramente tengas transporte, razón, empezando por la pero defensa, empezando por la seguridad, empezando por comunicaciones, empezando por... sí, pero Juan Carlos, piensa una cosa. Ahora mismo, sinceramente, la partida presupuestaria más alta y además con ganas, ya lo hemos visto, triplica las transferencias a comunidades autónomas, es la de las pensiones. O sea, si tenemos que empezar por algún lado, evidentemente, sí, estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir, yo creo que cualquier persona con 2 dedos de frente ve que tenemos muchísimas cosas por hacer y hay muchísimos frentes abiertos. Ahora bien, ¿cuál es el mayor frente que tenemos? Las pensiones, indudablemente. ¿Por qué? Porque triplica la segunda partida, que son las transferencias a las comunidades autónomas. Entonces, teniendo esto en cuenta, y junto a las pensiones iría la deuda pública, porque parte de la deuda pública efectivamente va para las pensiones, creo que debemos de poner el foco en lo que es realmente importante, es decir, sin desprestigiar, por supuesto, lo que estás diciendo, no le quito ni una coma, Juan Carlos, no le añado absolutamente nada, tienes toda la razón del mundo, hay muchísimos frentes abiertos, pero seamos honestos, ahora mismo nos están subiendo los impuestos porque no tenemos más de dónde sacar para las pensiones. Y estamos emitiendo ¡Claro! deuda pública. El mecanismo de equidad intergeneracional viene precisamente por las pensiones y nos afecta a todas las nóminas a todos los trabajadores. Y a los autónomos. Y cuando digo trabajadores hablo tanto por Sí. cuenta ajena como por cuenta propia, efectivamente. O sea, insisto, tienes toda la razón, tenemos muchos frentes abiertos, pero si tenemos que poner el foco en algo, tiene que ser sí o sí, tanto en las pensiones como en la deuda pública y principalmente en las pensiones porque, insisto, triplica la segunda partida que son las transferencias a comunidades autónomas. Sobre todo cuando en teoría era un asunto que había sido acordado en su momento hace 30 años con el Pacto de Toledo, que debía de haber sido un debate no partidista, sacado precisamente del... Hombre, tienes una edad para recordar aquellos momentos en los años 90 en donde se fundó el Pacto de Toledo y se hacían informes y eso no entraba presuntamente en el debate electoral. Esa era la presunción, pero después, unas décadas después, lo volaron por los aires y volvió al debate electoral, lo cual ciertamente es doblemente sangrante a la hora de visualizar que hay temas que son trascendentes y que deberían de estar en el nivel técnico, en el nivel, como tú has comentado, respecto de tratar de mirar las cifras, tratar de ver dónde está el problema, tratar de hacer pronósticos de escenarios futuros, porque evidentemente no podemos decir el escenario va a ser este. No, puedes hacer alternativas, una alternativa A, la B, la C, la F. Efectivamente, Juan Carlos. De hecho, en economía, lo sabéis, se trabaja con modelos, ¿no? Hay escenarios óptimos, escenarios menos óptimos y escenarios medios. Entonces, normalmente al menos 3 modelos suelen sacar
Y por suerte o por desgracia, vamos, mi equipo y yo hemos hecho ese trabajo ya y sabemos cuál es el escenario que se plantea, sabemos qué desviación tenemos. Y desde el Partido Libertario sabemos de sobra cuáles son las soluciones, no por nada, no es porque seamos los más listos, es que hemos visto cómo funciona en otros sitios y simplemente, como sabemos que hay cosas que funcionan, como por ejemplo un sistema de capitalización y pasar a él, pues oye, por lo menos darle la oportunidad que la gente pueda pasar a él de una forma transicionada, porque como bien ya habéis dicho, ya estamos hipotecados y estamos hipotecados nuestros hijos, o sea, ya vamos hacia nuestros nietos. Ya mínimo una generación, perdón, Xavier, termino. No te preocupes. Ya mínimo una generación, aparte de los que ya estamos trabajando, vamos a tener que trabajar doblemente, por así decirlo, o sea, vamos a tener que hacer ese doble esfuerzo de transición porque vamos a tener que continuar pagando los derechos adquiridos para los ya pensionistas y aparte tener nuestro propio sistema para que no nos vuelva a pasar a futuro lo que ya ha pasado, ¿no? Pero es que hay una cuestión, Sele. Yo esta mañana, grabando un podcast, ¿no? Yo hacía esa reflexión y decía, vamos a ver, yo ya estoy entrampado con el actual sistema. Tengo 42 años, 20 años cotizados. En el mejor de los casos, porque tampoco vamos a pecar de falta de realismo, una transición hacia un sistema de capitalización igual se implementaría dentro de 10 años. Debería ser antes, ¿eh? También lo digo, debería ser antes, pero me conozco los ritmos que hay en España. Vamos a ver, con 30 años cotizados, yo y la mayoría de la gente de mi edad, en lo esencial ya no se va a beneficiar. ¿Qué pasa? Se puede beneficiar la persona que ahora está yendo al colegio. ¿Por qué? Porque esa persona, igual cuando salga de la universidad, ya puede elegir el nuevo sistema. Totalmente, pero claro, a ver, aquí entra un poco la filosofía que creo que podemos tener cualquiera de nosotros, que es vamos a dejar un mundo mejor del que tenemos, ¿no? O sea, yo veo inmoral el sistema de reparto actual en España, pero lo veo inmoral porque, insisto, nuestros padres sin quererlo nos hipotecaron a nosotros y si continuamos nosotros ya hemos hipotecado a nuestros hijos y vamos camino de hipotecar a nuestros nietos sin siquiera nuestros hijos hayan tomado la decisión o hayan podido, que tampoco pudieron nuestros padres seguramente, ¿eh? No estoy diciendo que fuera culpa suya, seguramente habría un desconocimiento muy grande del sistema, había otra situación, como bien has dicho antes Xavier, habían 5 personas por cada jubilado, pero las cosas cambian y si los tiempos cambian, tenemos que saber adaptarnos a las nuevas circunstancias e ir a mejor. No podemos hacer otra cosa, ¿no? Claro, pero Vicente, estoy de acuerdo, pero Vicente me dices, tendrías que poder migrar tus aportaciones, pero Vicente, aunque yo las pudiera migrar, ¿qué valoración me daría el Estado de esas aportaciones? -4. Con la base, vamos a ver, con la base de cotización que pones. Es decir, vamos a ver, yo estoy en el maravilloso mundo de los autónomos. Yo aunque pierda pasta tengo que cotizar. Y yo no voy por el mínimo, pero el que vaya por el mínimo, aun perdiendo dinero, tiene que soltar 200 euros al mes. Ahí los vascos somos en cierta medida diferenciales con las EPSVs, que algunos hablan de boquilla por el dogma ideológico, incluso en el País Vasco, en contra de ellas, que cuando se intentó abrir el campo, en el caso de las comunidades no forales, es decir, en el Estado español, hablaron aquellos que suelen hablar respecto de concertada como privada, pues hablaron de privatización de las pensiones, cuando es algo que no va al nivel de lo que estabais comentando, de el sistema posible distinto, sino era un paso respecto de un elemento complementario. Pero ciertamente parece que algunos tienen esa visión dogmática. Y añado, cuando nos encontramos con esa propuesta que seguro que sería compleja de tramitar, ahora lo más cercano nos encontramos con que en el juego parlamentario para el tema del decreto Omnibus, no fueron capaces de llegar a un acuerdo, entendiendo primero de que hay grupos parlamentarios que se presentaron con un programa electoral distinto
del que es el PSOE, del que es Sumar, y ahí habría que haber jugado a la hora de tengo estos grupos, voy a hablar con este grupo, con el otro, qué prioridades tiene, cómo enjuago con los intereses de cada cual, o para pensar en estas cosas de medio largo plazo que requerirían no solamente ese juego parlamentario, sino también una sostenibilidad en el tiempo. Con lo cual creo que tiene un poquito más sentido resituar en el hecho de que en este momento y de las cosas que van a venir posteriormente en este Parlamento, en este Congreso, pues evidentemente van a tener que o jugar con el hecho de que tienen que hablar con los grupos diversos para sumar mayorías, que es lo que corresponde, o entonces deben de decir lo lógico, salvo que quieran convertirse en zombies de manera visible ante todo el mundo, y es que entonces la legislatura estará terminada. Bien, se hace una buena reflexión. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si un caso vamos a hacer una intervención precisamente final de resumen para cuadrar esta cuestión, ¿no? Para hacer una conclusión, ya que Juan Carlos ha ido, digamos que al centro de la cuestión, ¿no? Del futuro que le podemos ver a la legislatura con esto, qué podría pasar. Ahí se le tiene que pedir un pequeño análisis político de la situación. Vale, sabéis que no es mi especialidad, pero bueno, trato de mojarme, ¿vale? Desde luego, a ver, lo que ha pasado creo que habla mucho y mal del gobierno, ¿no? Para no variar. Considero que no es porque sean ellos, considero que cualquier otro actor dentro de este marco político podría haber tratado de hacer lo mismo, o quizás no, eso no lo sabemos. Pero lo que sí veo es que se trata de jugar, como bien has referenciado antes, Xavier, a los trileros para desviar la atención de lo que es verdaderamente importante. En este ratito de charla al menos hemos tratado de sacar precisamente puntos que considero que son bastante importantes y que podrían preocuparnos a cualquiera de nosotros. Y creo que es ahí hacia donde debemos de reconducir este debate. Todo el debate político debe de ir directamente a lo que realmente importa a los ciudadanos, dejar a un lado las payasadas, con perdón, de lo que hagan los políticos tratando de jugar con aspiraciones, esperanzas y falsos mitos y sueños que nos puedan crear. Y desde luego debemos de hacer que el marco legislativo sea el adecuado, insisto, para que los ciudadanos tengan el control y la autoridad real. Bien, vamos a dar una intervención a Juan Carlos para que pueda reposadamente comentar pues una conclusión. Bueno, la responsabilidad de cada cual, leía, ¿no? Hablando de la responsabilidad individual, la individual está bien, y también la colectiva, de los que colectivamente toman decisiones en órganos colegiados, ya sea el Consejo de Ministros o en otros. Deben de saber dónde están y deben de actuar en correspondencia, porque si no, entonces los individualmente colectivizados deberán de asumir precisamente colectivamente su decisión en un lugar llamado urna, a la hora de tratar de confrontar cuál fue la propuesta electoral con la que se presentaron y en su caso le llegaron a votar, y el desarrollo posterior en un pensamiento crítico en el que cada votante tiene que reflexionar ciertamente cuál es el elemento de contraste, y que si alguien pensó que le habían prometido algo y no han cumplido, pues igual lo lógico es que piense, pues igual hay que votar a otra cosa o no votar. Y en esas otras cosas, pues usted se lee el programa electoral del resto de propuestas y la que esté más cerca de las ideas que pueda tener, pues sale a votar a esa otra propuesta, que sería lo lógico, siempre y cuando vea que no ha satisfecho lo que era la propuesta original con el desempeño posterior, que eso es lo lógico de un ciudadano responsable. Evidentemente, para eso también deben de entender aquellos que tienen la responsabilidad, sea por el tema problemático sobrevenido, sea una dana, sea el ferrocarril, sea el ómnibus o sea cualquier otra vicisitud que podamos ver, de que hay cosas que se pueden intervenir y otras que no. Saber discernirlo, saber explicar, saber decir dónde está el problema, porque claro, cuando vimos el día 28 de abril el tema del apagón, ya va a ser dentro de unas semanas, un año, dijeron, esto no es. Pero actuaron sotto voce sobre eso que no era. Y ahora
pueden hacer lo mismo, aunque de otra manera, con el tema también del ómnibus, de, como has dicho, la semana que viene, pues te vuelven a presentar esto para que maquille y no vean los resultados, y los pensionistas no se cabeen, y que no estén sobreexcitados y exaltados. Y como él, seguramente otras personas que también dependerán de esas medidas que, habiendo leído, invito a la gente que lo lea, pueden visualizar en ese decreto de 66 páginas cuáles son los epígrafes tan diversos que parece algo completamente distinto de lo que podría ser un decreto. Es algo alucinante. Así que ciertamente hay que tener racionalidad, reflexión y entender por qué ha sucedido, tanto por el aspecto formal como el aspecto de fondo, y que esto podría haberse hecho de otra manera, tanto desde el punto de vista del gobierno como respecto de su relación en las Cortes, en donde creo que el señor Bolaños es ministro de Relaciones con las Cortes. Así que ahí hay por lo menos un ministro que estaría haciendo un poquito de dejación de sus funciones a la hora de ser en parte el responsable de haber sido derrotado, porque creo que fue él el que presentó el decreto y él fue el derrotado con esa votación entre PP, Junts y Vox. Así que ahí estaría el asunto de ¿harán propósito de enmienda? ¿Aprenderán de esto? Lo cual es triste porque, claro, del año pasado parece que lo aprendieron, porque si no, no habríamos tropezado otra vez con la misma piedra. Pero es que, en teoría, seguimos en la misma legislatura. Muy bien, buena reflexión para cerrar, y yo finalizo diciendo, porque en este tipo de directo lo puedo hacer, que si alguien quiere que siga en el canal de Xavier, aunque bueno, yo siempre digo que lo hago porque me va la marcha, puede hacerse miembro por la módica cantidad de 0,99 euros al mes. Dejo aquí el enlace. Y bueno, pues ¿qué les puedo dar? Que a veces van a ver mis vídeos antes que los demás y que hago clases de vez en cuando sobre cuestiones políticas. Bien, hecha la cuña publicitaria, vamos a daros las gracias para cerrar. Shele, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Xavier, por habernos invitado de nuevo. A ti, Juan Carlos, como siempre. Y nada, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, comentad, compartid, dadle al me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo.